Cuando tenía 12 años, mi hermano Alejandro recibió una beca completa para estudiar en el colegio más prestigioso de la ciudad. Yo tenía 10 años y acababa de reprobar matemáticas por tercera vez. Mientras él se preparaba con su uniforme impecable cada mañana, yo me levantaba una hora antes para ayudar a mamá con los quehaceres domésticos antes de ir a mi escuela pública. La ironía de la vida es cruel. Alejandro estudiaba en aulas con aire acondicionado, bibliotecas llenas de libros importados y laboratorios equipados con tecnología de última generación. Yo, en cambio, estudiaba en salones con ventiladores rotos, libros de texto desactualizados y pupitres rayados por generaciones de estudiantes anteriores. Los fines de semana, cuando Alejandro tenía actividades extracurriculares en su colegio, mamá me llevaba con ella para limpiar esas mismas aulas donde mi hermano recibía educación de primera calidad. Era su trabajo de medio tiempo para complementar los ingresos familiares. Yo la ayudaba porque éramos una familia unida y todos contribuíamos como podíamos. Recuerdo vívidamente esos sábados por la mañana. Entrábamos al edificio principal del Colegio San Patricio con nuestros uniformes de limpieza, overoles azules y guantes de goma amarillos. El contraste no podía ser más evidente. Mientras yo pasaba el trapeador por los mismos pisos donde mi hermano caminaba durante la semana con sus zapatos lustrados, él participaba en competencias de debate o práctica de tenis. Las aulas olían a desinfectante y a sueños ajenos. Los pizarrones conservaban ecuaciones complejas, fórmulas químicas y diagramas de literatura que yo miraba con curiosidad mientras mamá limpiaba las ventanas. Sin darme cuenta, comencé a memorizarlos. No porque tuviera algún plan maestro, sino porque mi mente hambrienta absorbía cualquier conocimiento disponible. Mi hermano regresaba a casa los sábados por la tarde, con historias increíbles sobre sus profesores, sus compañeros de clase, hijos de empresarios importantes, y las oportunidades que se le presentaban constantemente. Hablaba de universidades extranjeras, intercambios estudiantiles y programas de liderazgo juvenil. Sus ojos brillaban cuando describía su futuro prometedor. Yo lo escuchaba en silencio mientras me quitaba el overol sucio y guardaba los guantes amarillos en el cajón de la cocina. No sentía envidia, pero sí una extraña sensación en el pecho que años después identifiqué como determinación. Alejandro había nacido con talento natural y había recibido todas las oportunidades. Yo tendría que crear las mías propias. Durante esos años de limpieza sabatina, desarrollé una rutina secreta. Mientras mamá se concentraba en su trabajo, yo copiaba en cuadernos baratos todo lo que encontraba escrito en los pizarrones. Fórmulas, teoremas, citas de grandes pensadores, problemas de física avanzada. Mi cuarto se convirtió en una biblioteca improvisada llena de conocimientos robados de las aulas de mi hermano. Las noches se volvieron mi santuario de aprendizaje. Cuando toda la familia dormía, yo encendía una lámpara pequeña y estudiaba esos apuntes robados. Internet en casa era limitado, pero la biblioteca pública se convirtió en mi segunda casa. Cada peso que ahorraba de mi domingo lo gastaba en fotocopias de libros que no podía comprar. Alejandro, por su parte, comenzó a dar por sentadas sus oportunidades. Las calificaciones excelentes llegaban sin esfuerzo, los reconocimientos se acumulaban en su cuarto y las invitaciones a programas especiales aparecían regularmente. Empezó a creer que el éxito era algo que merecía por derecho propio, no algo que había que ganar día a día. A los 14 años, mientras él se preparaba para representar al colegio en una Olimpiada Nacional de Matemáticas, yo presenté mi primer examen de admisión para una escuela técnica nocturna. Había ahorrado durante 2 años para pagar la inscripción. Cuando llegaron los resultados, había obtenido el puntaje más alto de mi generación. La noticia no causó gran revuelo en casa. Alejandro acababa de ganar la Olimpiada Nacional y los periódicos locales habían publicado su fotografía. Mi pequeño triunfo pasó desapercibido, eclipsado por sus logros deslumbrantes. Pero yo no necesitaba aplausos externos. Había descubierto algo más poderoso, la satisfacción de superar mis propias limitaciones. La escuela técnica nocturna cambió mi perspectiva completamente. Mis compañeros eran adultos trabajadores, madres solteras, empleados que buscaban mejorar sus oportunidades laborales. Todos teníamos algo en común. Habíamos decidido que nuestras circunstancias actuales no definirían nuestro futuro. El ambiente era competitivo pero solidario. Nadie había llegado ahí por casualidad o privilegio. Mientras Alejandro disfrutaba de sus años dorados en el bachillerato, yo estudiaba de noche y trabajaba de día. Conseguí empleo como asistente en una oficina de contabilidad. El sueldo era modesto,
pero me permitía contribuir a los gastos familiares y ahorrar para continuar mis estudios. Cada peso ganado con esfuerzo propio tenía un valor diferente al dinero que llegaba a casa gracias a la beca de mi hermano. Los contrastes entre nosotros se acentuaron durante la adolescencia. Alejandro desarrolló una actitud despectiva hacia cualquier logro que no estuviera a su nivel de excelencia académica. Cuando yo terminé la escuela técnica con mención honorífica, él comentó que era natural, porque el nivel era muy básico, comparado con una educación real. Sus palabras dolieron, pero también fortalecieron mi determinación. A los 18 años, Alejandro recibió ofertas de becas para estudiar ingeniería en 3 universidades prestigiosas del país. Eligió la más exclusiva y se mudó a la capital para iniciar su carrera universitaria. La familia organizó una fiesta de despedida, donde todos celebramos su brillante futuro. Yo tenía 16 años, y acababa de ser aceptado en un programa técnico superior en 1900. Administración de empresas. Mi programa era de modalidad mixta, presencial los fines de semana y virtual entre semana. Esto me permitía mantener mi trabajo de tiempo completo y seguir contribuyendo económicamente en casa. Mientras Alejandro vivía la vida universitaria tradicional con fiestas, grupos de estudio en cafeterías elegantes y actividades extracurriculares, yo optimizaba cada minuto de mi tiempo entre responsabilidades laborales y académicas. La diferencia en nuestros enfoques se hizo evidente durante las vacaciones navideñas de su primer año universitario. Alejandro regresó a casa lleno de historias sobre profesores reconocidos internacionalmente, compañeros de clase, hijos de políticos importantes y oportunidades de investigación en laboratorios de primer nivel. Sus calificaciones seguían siendo excelentes, pero había desarrollado una actitud de superioridad que incomodaba a toda la familia. Durante esas vacaciones, yo presenté mi proyecto final de primer año, un análisis detallado sobre optimización de recursos en pequeñas empresas familiares. Había investigado durante meses, entrevistado a docenas de empresarios locales y desarrollado propuestas concretas para mejorar su rentabilidad. El proyecto no solo me valió la mejor calificación del programa, sino que 3 empresarios me ofrecieron implementar mis recomendaciones a cambio de una consultoría remunerada. Alejandro hojeó mi proyecto con desdén evidente. Comentó que era trabajo de técnico y que la verdadera innovación ocurría en las universidades de investigación como la suya. Sus palabras revelaban una desconexión creciente con la realidad práctica y un desprecio hacia cualquier conocimiento que no viniera envuelto en prestigio institucional. Esa actitud se intensificó durante sus años universitarios. Alejandro se graduó con honores, pero había desarrollado una mentalidad elitista que lo alejaba de oportunidades reales. Rechazaba ofertas de trabajo porque las consideraba por debajo de su nivel. Esperaba que el mundo le ofreciera posiciones acordes con su prestigio académico, sin entender que el mercado laboral valora resultados por encima de títulos. Mientras él buscaba el trabajo perfecto, yo había establecido mi propia consultora empresarial. Los proyectos que desarrollé durante mis estudios técnicos me habían dado credibilidad en el sector. Empresarios locales comenzaron a recomendarme para resolver problemas específicos en sus organizaciones. Mi enfoque práctico y orientado a resultados generó una demanda constante de mis servicios. A los 23 años, cuando Alejandro finalmente aceptó un trabajo en una empresa multinacional, yo ya manejaba contratos con 15 empresas diferentes y había contratado a 3 empleados para mi consultora. La ironía era palpable. Él había recibido la mejor educación formal posible, pero yo había desarrollado habilidades más valoradas en el mundo real. La relación entre nosotros se deterioró gradualmente. Alejandro interpretaba mi éxito como una amenaza a su identidad de hermano inteligente. En lugar de celebrar los logros familiares, desarrolló una actitud defensiva que lo llevaba a minimizar cualquier reconocimiento que yo recibiera. Sus comentarios se volvieron más frecuentes y más hirientes. Cuando cumplí 25 años, recibí una invitación para dictar una conferencia sobre emprendimiento juvenil en la Cámara de Comercio local. Era un reconocimiento significativo que validaba años de trabajo arduo. La conferencia se transmitiría en vivo y sería grabada para distribuirse en universidades regionales. Era mi primera oportunidad de compartir mi experiencia con una audiencia amplia. Preparé la conferencia durante semanas. Quería que fuera perfecta, no por vanidad, sino porque representaba la culminación de un proceso de crecimiento personal que había comenzado años atrás en las aulas que limpiaba junto a mamá. El título de mi presentación era Del overall al podio, cómo transformar limitaciones en oportunidades. La noche anterior a la conferencia, Alejandro llegó de visita a casa. Había sido despedido de su trabajo en la multinacional por falta de adaptación a la cultura empresarial, según le explicaron en recursos humanos. En realidad,
su actitud arrogante y su resistencia a trabajar en proyectos que consideraba menores habían generado conflictos constantes con colegas y superiores. Durante la cena familiar, mencioné mi conferencia del día siguiente. Esperaba algún gesto de apoyo o al menos reconocimiento por parte de mi hermano mayor. En cambio, Alejandro soltó una risa sarcástica y comentó que era curioso ver cómo el sistema premia la mediocridad disfrazada de esfuerzo. Sus palabras fueron como una bofetada, pero también me dieron claridad sobre la persona en que se había convertido. La mañana de la conferencia, me levanté temprano y revisé mis notas una última vez. El auditorio de la Cámara de Comercio estaba lleno de empresarios, estudiantes, universitarios, profesores y emprendedores jóvenes. Entre el público reconocí a varios clientes con quienes había trabajado, compañeros de mi programa técnico y antiguos jefes que habían seguido mi trayectoria profesional. Cuando subí al podio, experimenté una sensación extraña. Recordé vívidamente esas mañanas de sábado limpiando aulas, copiando apuntes de pizarrones ajenos y soñando con un futuro diferente. La distancia recorrida entre aquel niño de 10 años y el joven de 25 que estaba a punto de dirigirse a 200 personas era inmensa, pero cada paso había sido ganado con esfuerzo propio. Mi conferencia duró 1 hora y media. Hablé sobre la importancia de convertir las adversidades en ventajas competitivas, de valorar cada oportunidad de aprendizaje sin importar su origen, y de mantener la humildad como herramienta de crecimiento continuo. Compartí anécdotas personales, incluyendo esas tardes limpiando el colegio de mi hermano, sin resentimiento pero con honestidad, sobre cómo esas experiencias habían moldeado mi carácter. La respuesta del público fue extraordinaria. Durante la sesión de preguntas y respuestas, empresarios experimentados solicitaron mi información de contacto. Estudiantes universitarios pidieron consejos específicos para sus proyectos, y varios profesores expresaron interés en invitarme a dictar charlas en sus instituciones. Era evidente que mi mensaje había resonado con personas de diferentes edades y backgrounds profesionales. Al finalizar la conferencia, el presidente de la Cámara de Comercio me informó que mi presentación sería distribuida no solo en universidades regionales, sino también en instituciones nacionales como material de referencia para programas de emprendimiento. Adicionalmente, me extendió una invitación para participar como ponente principal en el Congreso Nacional de Jóvenes Empresarios, que se realizaría 6 meses después. Esa misma tarde, recibí una llamada inesperada. Era el director académico del Colegio San Patricio, la institución donde había estudiado Alejandro, y donde yo había limpiado aulas durante mi infancia. Había visto la transmisión en vivo de mi conferencia, y quería invitarme a dictar una charla motivacional para los estudiantes de último año. La ironía de la situación no pasó desapercibida. Cuando llegué a casa esa noche, encontré a Alejandro viendo la grabación de mi conferencia en su laptop. Su expresión era indescifrable, una mezcla de sorpresa, orgullo contradictorio y algo que parecía resentimiento. No hicimos contacto visual cuando entré a la sala. Él cerró la laptop inmediatamente y se retiró a su cuarto sin decir palabra. Los días siguientes fueron tensos en casa. Alejandro había visto cómo los medios locales cubrieron mi conferencia, cómo las redes sociales compartieron fragmentos de mi presentación, y cómo comenzaron a llegar invitaciones de otras instituciones para dictar charlas similares. Su silencio era elocuente. Por primera vez en nuestras vidas, yo estaba recibiendo reconocimiento público mientras él enfrentaba el desempleo y la incertidumbre profesional. Una semana después de mi conferencia, recibí una propuesta inesperada. La universidad donde había estudiado Alejandro me invitaba a dictar un seminario sobre emprendimiento práctico versus formación académica tradicional para estudiantes de últimos semestres de ingeniería. El coordinador del programa me explicó que muchos estudiantes se graduaban con excelencia académica, pero sin habilidades prácticas para insertarse exitosamente en el mercado laboral. La universidad quería que compartiera mi perspectiva sobre cómo desarrollar competencias empresariales sin depender exclusivamente de credenciales académicas. Era una oportunidad perfecta para plantear un debate constructivo sobre diferentes rutas hacia el éxito profesional. Acepté inmediatamente, viendo la posibilidad de contribuir genuinamente a la formación de jóvenes profesionales. Cuando mencioné esta invitación, durante la cena familiar, la reacción de Alejandro fue explosiva. Acusó a la universidad de traicionar sus propios estándares académicos al invitar a alguien sin formación universitaria formal. Sus palabras revelaban una mentalidad rígida que equiparaba valor intelectual con títulos institucionales. Para él, mi éxito era inexplicable e ilegítimo porque no seguía los patrones tradicionales de reconocimiento académico. Esa noche, tuvimos nuestra primera conversación honesta en años.
Le pregunté directamente por qué mis logros parecían incomodarlo tanto. Su respuesta fue reveladora. Había construido su identidad alrededor de ser el hermano exitoso, y mi ascenso profesional desafiaba esa narrativa personal. Durante toda su vida, había recibido validación externa basada en su desempeño académico superior, y ahora se enfrentaba a la realidad de que el mundo profesional operaba con criterios diferentes. Le expliqué que nunca había visto nuestros caminos como competitivos. Él había tenido oportunidades que yo nunca tuve, pero también había desarrollado expectativas que el mundo real no siempre cumple. Mi experiencia limpiando aulas, trabajando desde adolescente y construyendo mi carrera sin redes de contactos privilegiadas, me había dado una perspectiva diferente sobre el valor del esfuerzo y la humildad. Alejandro escuchó en silencio, pero pude ver en sus ojos que algo había cambiado. Por primera vez en años, parecía estar cuestionando sus propias creencias sobre el éxito y el mérito. No llegamos a conclusiones definitivas esa noche, pero establecimos una base para comunicarnos con mayor honestidad sobre nuestras diferencias y similitudes. La conferencia en su antigua universidad fue un momento decisivo para ambos. Alejandro decidió asistir, sentándose en las últimas filas del auditorio. Durante mi presentación, hablé sobre la importancia de valorar todos los tipos de experiencias de aprendizaje, desde las más prestigiosas hasta las más humildes. Mencioné específicamente cómo limpiar aulas me había enseñado disciplina, observación detallada y respeto por los espacios de conocimiento. Al finalizar mi charla, varios estudiantes se acercaron para hacer preguntas personales. Uno de ellos mencionó que era compañero de promoción de Alejandro y que había escuchado hablar de mí a través de él. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi hermano había estado siguiendo mi trayectoria profesional más de cerca de lo que aparentaba, y que posiblemente había hablado de mí con sus compañeros universitarios. Después de la conferencia, Alejandro se acercó al podio, me felicitó genuinamente por mi presentación, y admitió que había subestimado el valor de mi enfoque práctico. Por primera vez en años, tuvimos una conversación fraternal, sin tensiones subyacentes. Me contó sobre sus dificultades para encontrar trabajo, y reconoció que su actitud arrogante había sido contraproducente en varios procesos de selección. Le ofrecí ayudarlo a reestructurar su enfoque profesional. Tenía contactos en varias empresas que valoraban tanto la excelencia académica como la actitud colaborativa, pero también le expliqué que tendría que estar dispuesto a empezar desde posiciones que tal vez no correspondieran exactamente con sus expectativas iniciales. El mercado laboral premia la contribución real por encima de los títulos académicos. Los meses siguientes marcaron un punto de inflexión en nuestra relación. Alejandro comenzó un proceso de autorreflexión que lo llevó a reconsiderar muchas de sus creencias sobre el éxito profesional. Aceptó un puesto como analista junior en una empresa mediana, una posición que meses atrás habría rechazado por considerarla inferior a sus credenciales académicas. Mientras tanto, mi carrera como conferencista se consolidaba. Las invitaciones llegaban regularmente de universidades, cámaras de comercio y organizaciones empresariales de todo el país. Mi mensaje sobre transformar limitaciones en oportunidades resonaba, especialmente con audiencias jóvenes que enfrentaban desafíos económicos similares a los míos durante la adolescencia. Un año después de mi primera conferencia, recibí una invitación que me llenó de satisfacción personal. El Colegio San Patricio, donde había limpiado aulas durante mi infancia, me pidió que fuera el orador principal en su ceremonia de graduación. La institución quería que compartiera mi historia como ejemplo de que el éxito puede llegar por caminos no tradicionales, y que las circunstancias iniciales no determinan el destino final. Cuando le conté a Alejandro sobre esta invitación, su reacción fue completamente diferente a la de un año atrás. Se mostró genuinamente orgulloso de mi logro, y me ayudó a preparar el discurso. Su transformación personal había sido notable, había desarrollado humildad profesional, valoraba más las contribuciones prácticas, y había comenzado a destacarse en su trabajo, gracias a una actitud más colaborativa. El día de la graduación en San Patricio fue emotivo para toda la familia. Mamá, que años atrás había limpiado esas mismas aulas conmigo, estaba sentada en primera fila viendo a su hijo menor dirigirse a los graduandos desde el podio principal. Alejandro también asistió, y durante mi discurso, pude ver en su rostro una mezcla de orgullo fraternal y respeto genuino. Mi discurso se tituló El valor de cada escalón. Hablé sobre cómo cada experiencia, por humilde que parezca, puede convertirse en una ventaja competitiva si se aborda con la actitud correcta. Mencioné mis años limpiando esas aulas no como una desventaja superada, sino como una experiencia formativa que me enseñó valores fundamentales sobre el trabajo, la perseverancia
y la dignidad de todos los oficios. Los graduandos, muchos de ellos beneficiarios de becas como había sido Alejandro años atrás, recibieron mi mensaje con entusiasmo evidente. Varios se acercaron después de la ceremonia para compartir sus propias historias de superación y para pedirme consejos sobre cómo mantener la motivación cuando las circunstancias son desafiantes. Ese día, comprendí que mi historia había trascendido el ámbito personal para convertirse en un mensaje de esperanza para jóvenes en situaciones similares a la mía. No se trataba de menospreciar la educación formal o los privilegios académicos, sino de demostrar que existen múltiples rutas hacia el crecimiento personal y profesional. Hoy, 5 años después de mi primera conferencia, mi consultora maneja proyectos internacionales y mi agenda como conferencista está llena hasta el próximo año. Alejandro se ha convertido en un gerente respetado en su empresa y ocasionalmente colaboramos en proyectos que requieren tanto su expertise técnico como mi experiencia empresarial práctica. La ironía de nuestras vidas se ha transformado en complementariedad. Él aporta profundidad académica y análisis teórico riguroso. Yo contribuyo con perspectiva práctica y habilidades de implementación. Hemos aprendido que el éxito no es un recurso limitado que requiere competencia fraternal, sino una posibilidad expandible que se enriquece cuando se comparte. La semana pasada, recibí otra invitación significativa. La Universidad Nacional quiere que dicte la conferencia magistral de apertura de su programa de posgrado en emprendimiento. Es la misma universidad donde Alejandro aplicó años atrás para estudios de maestría, pero fue rechazado por falta de experiencia práctica. La vida tiene formas curiosas de cerrar círculos y abrir nuevas posibilidades. Cuando le comenté a Alejandro sobre esta invitación, su respuesta me sorprendió gratamente. Me propuso que estructuráramos la conferencia como un diálogo entre perspectivas académica y empresarial práctica. Él participaría como coponente, aportando el marco teórico mientras yo me enfocaría en casos de aplicación real. Era una propuesta que simbolizaba perfectamente la evolución de nuestra relación. Aceptamos la invitación conjunta, y nuestra presentación se tituló Teoría y Práctica, Construcción Integral del Conocimiento Empresarial. Fue un éxito rotundo que demostró cómo diferentes tipos de experiencias y formación pueden combinarse para crear valor superior. Los asistentes valoraron especialmente la honestidad con que abordamos nuestras diferencias históricas y cómo las habíamos transformado en fortalezas complementarias. Esa conferencia marcó un nuevo capítulo en nuestras carreras profesionales. Comenzamos a recibir invitaciones como dupla de conferencistas y desarrollamos un programa conjunto que combina rigor académico con aplicabilidad práctica. Nuestras diferencias, que una vez fueron fuente de conflicto, se convirtieron en nuestro principal valor agregado como equipo. Reflexionando sobre este viaje, comprendo que ambos tuvimos que superar prejuicios y limitaciones autoimpuestas. Alejandro tuvo que aprender que la excelencia académica sin humildad y adaptabilidad práctica es un castillo construido sobre arena. Yo tuve que reconocer que mi resentimiento inicial hacia sus privilegios era menos productivo que enfocar esa energía en crear mis propias oportunidades. El desprecio hacia las conquistas ajenas, ya sean académicas o prácticas, es siempre contraproducente, limita nuestro crecimiento personal y nos priva de la posibilidad de aprender de experiencias diferentes a las nuestras. La verdadera sabiduría consiste en valorar todos los caminos legítimos hacia el conocimiento y el éxito, reconociendo que cada ruta aporta perspectivas únicas e irreemplazables. Mi historia no es un argumento contra la educación formal o los privilegios académicos. Es, más bien, un testimonio sobre la importancia de mantener la humildad, valorar cada experiencia de aprendizaje y construir sobre las circunstancias propias sin resentimiento hacia las ajenas. El éxito más duradero surge cuando combinamos oportunidad, esfuerzo y actitud constructiva hacia los desafíos. Hoy, cuando paso frente al Colegio San Patricio, ya no veo las aulas que limpiaba con mamá los sábados por la mañana. Veo espacios donde aprendí lecciones fundamentales sobre dignidad del trabajo, observación detallada y perseverancia. Esas experiencias no fueron obstáculos superados, sino cimientos sobre los cuales construí todo lo que vino después. Alejandro y yo hemos aprendido que el reconocimiento genuino no surge de comparaciones competitivas, sino de contribuciones auténticas. Él aporta al mundo desde su formación académica sólida y su capacidad analítica refinada. Yo contribuyo desde mi experiencia práctica y mi comprensión directa de los desafíos empresariales reales. Ambos enfoques son valiosos, necesarios y complementarios. La próxima semana dictaremos nuestra 15ª conferencia conjunta, esta vez en el auditorio principal de la universidad, donde él estudió ingeniería. El tema será diversidad de caminos, convergencia de propósitos, cómo diferentes experiencias enriquecen el conocimiento colectivo. Es un mensaje que hemos vivido personalmente y que ahora compartimos
con audiencias que enfrentan sus propios desafíos de crecimiento personal y profesional. Esta historia no tiene un final definitivo, porque sigue escribiéndose cada día. Cada conferencia, cada proyecto conjunto, cada conversación honesta entre nosotros, añaden nuevos capítulos a una narrativa que comenzó con resentimiento y se transformó en colaboración. Es un recordatorio constante de que las circunstancias iniciales son importantes, pero las decisiones diarias y la actitud ante los desafíos determinan finalmente hacia dónde nos dirigimos. El verdadero punto de inflexión llegó 3 años después de nuestra primera conferencia conjunta. Recibí una llamada del Ministerio de Educación Nacional. Estaban desarrollando un programa piloto para reformar la educación técnica en el país, y querían que formara parte del comité asesor. La propuesta era ambiciosa: crear puentes reales entre la educación formal y las competencias prácticas que demanda el mercado laboral. La ironía era deliciosa. Yo, quien había sido visto como producto de una educación inferior, ahora era consultado para mejorar el sistema educativo nacional. El proyecto implicaba trabajar con rectores de universidades prestigiosas, ministros de gobierno y empresarios multinacionales para diseñar currículos que combinaran rigor académico con aplicabilidad práctica inmediata. Cuando compartí esta noticia con Alejandro, su reacción fue inmediatamente entusiasta. Me sugirió que él podría aportar desde su perspectiva académica formal, especialmente en el diseño de marcos teóricos sólidos que sustentaran las innovaciones prácticas. Era evidente que había internalizado completamente la idea de que nuestras diferencias eran complementarias, no competitivas. Acepté participar en el comité ministerial con la condición de que Alejandro fuera incluido como consultor académico del proyecto. Esta decisión sorprendió a varios funcionarios que no entendían por qué alguien de mi perfil recomendaría a un académico tradicional. Tuve que explicarles que la verdadera innovación educativa requiere tanto visión práctica como profundidad teórica, y que yo había aprendido a valorar ambas perspectivas. El proyecto ministerial se extendió por 18 meses y transformó completamente mi comprensión sobre el sistema educativo nacional. Trabajando junto a rectores universitarios, pude ver de primera mano cómo muchas instituciones académicas están genuinamente interesadas en cerrar la brecha entre formación y empleabilidad. El problema no era falta de voluntad, sino falta de puentes efectivos entre el mundo académico y el empresarial. Durante esas reuniones ministeriales, Alejandro demostró habilidades que yo había subestimado: su capacidad para sintetizar información compleja, estructurar propuestas coherentes y comunicarse efectivamente con audiencias académicas de alto nivel. Era impresionante. Mientras yo aportaba casos prácticos y perspectivas empresariales, él traducía estas experiencias en marcos conceptuales que podían ser implementados sistemáticamente. Una de nuestras propuestas más exitosas fue el programa de aprendizaje integrado, donde estudiantes universitarios de últimos semestres trabajarían medio tiempo en proyectos reales de pequeñas y medianas empresas, mientras completaban sus estudios teóricos. Los estudiantes ganarían experiencia práctica valiosa, las empresas accederían a talento fresco y perspectivas innovadoras, y las universidades podrían validar la relevancia práctica de sus currículos. El piloto del programa se implementó inicialmente en 5 universidades regionales. Los resultados fueron extraordinarios. Los estudiantes participantes mostraron niveles de empleabilidad 300% superiores a sus compañeros de programas tradicionales. Las empresas participantes reportaron incrementos significativos en productividad e innovación, y las universidades documentaron mejoras sustanciales en la satisfacción estudiantil y en los rankings de pertinencia académica. El éxito del programa piloto generó atención mediática nacional. Fuimos invitados a presentar los resultados en el Congreso Nacional de Educación Superior, evento que reunía a los principales líderes educativos del país. La presentación se tituló Educación Integrada, eliminando falsas dicotomías entre teoría y práctica. Durante esa conferencia magistral, Alejandro y yo refinamos nuestro enfoque colaborativo hasta convertirlo en una metodología replicable. Él iniciaba cada sección con el marco teórico correspondiente, explicando los fundamentos académicos de nuestras propuestas. Yo continuaba con casos de implementación práctica, mostrando cómo la teoría se traducía en resultados medibles. Luego ambos participábamos en un diálogo que permitía a la audiencia comprender las conexiones entre ambos enfoques. La respuesta del público académico fue abrumadoramente positiva. Rectores de universidades de todo el país solicitaron información detallada sobre cómo implementar programas similares en sus instituciones. El Ministerio de Educación anunció que el programa de aprendizaje integrado
se expandiría a 50 universidades adicionales durante los siguientes 2 años. Ese reconocimiento nacional abrió puertas internacionales inesperadas. La Organización de Estados Americanos nos invitó a presentar nuestro modelo en el Foro Interamericano de Innovación Educativa, que se realizaría en Costa Rica. Era una oportunidad para influir en políticas educativas regionales y posicionar nuestro enfoque como referencia continental. La preparación para el foro internacional requirió meses de investigación comparativa. Estudiamos sistemas educativos de 15 países americanos, identificando fortalezas y debilidades de diferentes modelos formativos. Alejandro se encargó del análisis académico riguroso, mientras yo me concentré en evaluar la efectividad práctica de cada sistema desde perspectivas empresariales y de empleabilidad. Nuestro análisis reveló patrones fascinantes. Los países con mejores índices de empleabilidad juvenil tenían sistemas educativos que valoraban explícitamente tanto la excelencia académica como la competencia práctica. Conversamente, naciones con alta calidad académica pero baja empleabilidad tendían a mantener separaciones rígidas entre educación formal y experiencia laboral. El foro en Costa Rica fue un hito en nuestras carreras profesionales. Presentamos ante delegaciones de 23 países americanos, incluyendo ministros de educación, rectores universitarios y líderes empresariales regionales. Nuestra propuesta de educación integrada americanas recibió aprobación unánime y fue adoptada como modelo de referencia para futuras políticas educativas continentales. Durante ese foro, conocimos a Elena Martínez, directora de Innovación Educativa de la Universidad de Chile. Ella había implementado programas similares a los nuestros en Santiago, pero desde una perspectiva más centrada en tecnología e innovación digital. Su enfoque complementaba perfectamente nuestro modelo, agregando dimensiones de competencias digitales y emprendimiento tecnológico. Elena propuso crear una red interamericana de universidades comprometidas con la educación integrada. La idea era establecer intercambios estudiantiles especializados, donde jóvenes pudieran experienciar diferentes modelos educativos prácticos, mientras completaban sus formaciones académicas. Alejandro y yo nos convertimos en coordinadores regionales de esta iniciativa. La red universitaria creció rápidamente. En el primer año, 35 universidades de 12 países se unieron al programa. Estudiantes brasileños realizaban prácticas empresariales en Colombia. Jóvenes mexicanos desarrollaban proyectos de innovación en Argentina, y universitarios chilenos implementaban soluciones tecnológicas en pequeñas empresas peruanas. El intercambio de perspectivas enriqueció tanto a estudiantes como a empresas participantes. Mi consultora empresarial se transformó gradualmente en una organización de impacto social, enfocada en educación y empleabilidad juvenil. Contratamos a 15 profesionales especializados en pedagogía, desarrollo empresarial y diseño curricular. Alejandro dejó su trabajo corporativo para unirse tiempo completo como director académico de nuestra organización. El crecimiento organizacional trajo desafíos complejos que ninguno de nosotros había anticipado. Manejar equipos multidisciplinarios, coordinar proyectos multinacionales y equilibrar sostenibilidad financiera con impacto social requería habilidades gerenciales sofisticadas. Tuvimos que aprender sobre liderazgo organizacional, gestión de proyectos internacionales y desarrollo institucional. Durante este período de crecimiento acelerado, nuestras diferencias de personalidad se intensificaron temporalmente. Alejandro tendía hacia la planificación meticulosa y el análisis exhaustivo antes de tomar decisiones, mientras yo prefería experimentación rápida y ajustes iterativos basados en retroalimentación práctica. Estas diferencias generaron tensiones operacionales que amenazaron la efectividad organizacional. La crisis llegó durante la implementación de un proyecto particularmente complejo en Perú. Habíamos comprometido resultados específicos con el gobierno peruano para mejorar la empleabilidad juvenil en 5 regiones rurales. Alejandro insistía en desarrollar un marco teórico comprensivo antes de iniciar actividades de campo, mientras yo argumentaba que necesitábamos comenzar intervenciones piloto inmediatamente para cumplir con los plazos comprometidos. El conflicto escaló hasta el punto donde consideramos seriamente dividir la organización en 2 entidades independientes. Alejandro manejaría los aspectos de investigación y desarrollo académico, mientras yo me encargaría de implementación práctica y operaciones empresariales. Parecía una solución lógica que respetaría nuestras fortalezas individuales sin forzar colaboración problemática. Antes de tomar esa decisión drástica, decidimos consultar con Elena Martínez,
quien había observado nuestro trabajo conjunto durante varios años. Su perspectiva externa fue reveladora. Nos explicó que nuestras tensiones no surgían de incompatibilidades fundamentales, sino de falta de procesos organizacionales claros que canalizaran productivamente nuestras diferencias de estilo. Elena nos ayudó a diseñar una metodología de trabajo que aprovechaba nuestras diferencias sin crear conflictos operacionales. Establecimos fases claramente definidas para cada proyecto. Alejandro lideraría las etapas de investigación y diseño conceptual. Yo me encargaría de las fases de implementación y ajustes prácticos, y ambos colaboraríamos en evaluación de resultados y refinamiento metodológico. La nueva estructura organizacional transformó nuestra efectividad. El proyecto en 1900 Perú no solo cumplió todos los objetivos comprometidos, sino que superó las expectativas gubernamentales. Los jóvenes participantes mostraron incrementos del 250% en empleabilidad. Las empresas locales reportaron mejoras significativas en productividad, y el modelo fue adoptado por el gobierno peruano para implementación nacional. El éxito en Perú atrajo atención internacional más amplia. El Banco Mundial nos invitó a desarrollar una propuesta para abordar el desempleo juvenil en África Occidental. Era un desafío completamente diferente que requeriría adaptar nuestro modelo a contextos culturales, económicos y educativos muy distintos a los latinoamericanos. La preparación para el proyecto africano nos llevó a Senegal, Ghana y Costa de Marfil para investigaciones de campo. Fue nuestra primera experiencia trabajando en contextos donde las barreras idiomáticas, culturales y económicas eran sustancialmente más complejas que cualquier desafío previo. Tuvimos que repensar completamente nuestras metodologías para hacerlas culturalmente pertinentes y económicamente viables. Durante esos viajes a África Occidental, Alejandro y yo experimentamos un crecimiento personal profundo. Trabajar con jóvenes que enfrentaban desafíos económicos extremos, pero mantenían optimismo y determinación inquebrantables, nos recordó nuestros propios orígenes humildes. Vimos reflejadas nuestras propias experiencias de superación en historias de jóvenes senegaleses que estudiaban bajo lámparas de querosén y ganeses que caminaban kilómetros diarios para acceder a educación básica. El proyecto africano se tituló Puentes para el Futuro y se implementó simultáneamente en los 3 países durante 2 años. Combinamos elementos de nuestro modelo latinoamericano con innovaciones específicas para contextos africanos, énfasis en emprendimiento agrícola sostenible, integración de tecnologías móviles para educación a distancia y desarrollo de competencias en idiomas internacionales para acceso a mercados globales. Los resultados superaron todas las expectativas. Más de 15.000 jóvenes participaron en el programa, con tasas de empleabilidad posteriores del 85%. Muchos participantes establecieron sus propias microempresas, generando empleo adicional para sus comunidades. El Banco Mundial documentó el proyecto como caso de estudio ejemplar para replicación en otras regiones del continente. El reconocimiento internacional culminó cuando fuimos invitados al Foro Económico Mundial en Davos para presentar nuestro trabajo sobre empleabilidad juvenil global. Era la plataforma más prestigiosa posible para compartir nuestro mensaje sobre la importancia de integrar formación académica con experiencia práctica. La invitación incluía participación en paneles sobre futuro del trabajo, educación global y emprendimiento social. Davos fue una experiencia surrealista. Nos encontramos presentando junto a presidentes de corporaciones multinacionales, primeros ministros de G20, países desarrollados y directores de organizaciones internacionales. El contraste con nuestros orígenes humildes era casi cinematográfico. Yo, quien había limpiado aulas por dinero extra, ahora discutía políticas educativas globales con líderes mundiales. Durante nuestra presentación en Davos, titulada Democracia del Talento, eliminando barreras entre educación y oportunidad, compartimos nuestra historia personal como ejemplo de cómo diferentes caminos hacia el conocimiento pueden converger en contribuciones valiosas. La audiencia respondió con entusiasmo evidente, especialmente cuando explicamos cómo nuestras diferencias iniciales se habían convertido en fortalezas colaborativas. Después de Davos, las invitaciones se multiplicaron exponencialmente. Universidades de 5 continentes solicitaron conferencias magistrales, gobiernos nacionales pidieron consultoría para reformas educativas, y organizaciones internacionales nos incluyeron en comités asesores para políticas de desarrollo juvenil. Nuestra agenda se llenó de compromisos que se extendían 3 años hacia el futuro. El crecimiento de oportunidades nos obligó a expandir significativamente nuestra organización. Contratamos a 50 profesionales adicionales. Establecimos oficinas regionales en 6 países y desarrollamos alianzas estratégicas con universidades de 4 continentes.
la pequeña consultora que había iniciado desde mi experiencia práctica, se había convertido en una organización global de impacto educativo. Alejandro asumió el rol de director académico global, supervisando investigación, desarrollo metodológico y alianzas universitarias internacionales. Yo me concentré en dirección estratégica, relaciones gubernamentales y expansión de programas de impacto. Nuestra división de responsabilidades reflejaba perfectamente cómo nuestras competencias complementarias habían evolucionado durante años de colaboración. 5 años después del proyecto africano, recibimos una invitación que cerró un círculo simbólico perfecto. La UNESCO nos pidió diseñar e implementar un programa global para reducir el desempleo juvenil en 50 países durante la próxima década. Era la oportunidad más significativa de nuestras carreras. Influir directamente en las vidas de millones de jóvenes worldwide a través de políticas educativas y programas de empleabilidad. El programa UNESCO se tituló Generación Oportunidad y representó la culminación de todo nuestro trabajo previo. Combinaba elementos de nuestros proyectos latinoamericanos, africanos y europeos en una metodología comprensiva, adaptable a cualquier contexto cultural o económico. El presupuesto asignado fue de $500 millones durante 10 años. El programa de empleo juvenil más ambicioso en la historia de la organización. Durante la ceremonia de lanzamiento en París, reflexioné sobre el viaje extraordinario que nos había llevado desde esas mañanas limpiando aulas hasta colaborar con la UNESCO en políticas educativas globales. Alejandro, quien ahora era reconocido internacionalmente como experto en pedagogía integrada, compartía el podio conmigo frente a representantes de 190 países miembros. Mi discurso de apertura se tituló Del overall al mundo. Cómo la diversidad de experiencias enriquece el conocimiento global. Hablé sobre la importancia de valorar todos los tipos de aprendizaje, desde los más formales hasta los más experienciales, y sobre cómo las diferencias de origen pueden convertirse en fortalezas colaborativas cuando se abordan con respeto mutuo y propósito compartido. Alejandro complementó mi presentación con el marco teórico que sustentaba nuestro enfoque, explicando cómo la investigación académica validaba la efectividad de modelos educativos integrados. Su presentación demostró la evolución de alguien que había comenzado valorando exclusivamente credenciales académicas, hasta convertirse en defensor apasionado de la diversidad de caminos hacia el conocimiento. La implementación del programa UNESCO requirió establecer equipos locales en cada país participante. Entrenamos a más de 1000 profesionales en nuestra metodología, creamos materiales educativos traducidos a 30 idiomas y desarrollamos sistemas de monitoreo que permitían ajustes en tiempo real, basados en resultados específicos de cada región. Los primeros resultados llegaron después de 18 meses de implementación. Los países que habían adoptado completamente nuestro modelo mostraban reducciones del 40% en desempleo juvenil, incrementos del 60% en emprendimiento joven y mejoras sustanciales en satisfacción estudiantil con la educación recibida. Los datos validaban cuantitativamente lo que habíamos experimentado cualitativamente durante años. La educación integrada funciona. El éxito del programa UNESCO generó reconocimiento que trascendió el ámbito educativo. Fuimos incluidos en la lista de Innovadores Sociales del Año por la revista Time. Recibimos el Premio Global de Impacto Educativo del Banco Mundial y la Universidad de Harvard nos otorgó doctorados honorarios en educación por nuestras contribuciones al desarrollo de metodologías pedagógicas innovadoras. Recibir el doctorado honorario de Harvard fue particularmente significativo para ambos. Alejandro, quien había construido su identidad temprana alrededor de credenciales académicas tradicionales, ahora recibía el reconocimiento académico más prestigioso por trabajo que integraba práctica y teoría. Yo, quien había sido visto como carente de educación formal adecuada, recibía validación académica del nivel más alto por contribuciones que surgían precisamente de experiencias no tradicionales. Durante la ceremonia en Harvard, el decano de la Escuela de Educación resumió perfectamente la evolución de nuestro trabajo. Los hermanos García han demostrado que la verdadera innovación educativa surge no de privilegiar un tipo de conocimiento sobre otro, sino de crear síntesis poderosas que aprovechan la riqueza de todas las formas de aprendizaje humano. Hoy, 10 años después de mi primera conferencia, nuestra organización opera en 75 países y ha impactado directamente las vidas de más de 2 millones de jóvenes. Alejandro lidera un equipo de investigación que documenta y refina constantemente nuestras metodologías, mientras yo me enfoco en expansión estratégica y desarrollo de alianzas gubernamentales para asegurar sostenibilidad a largo plazo. La relación entre nosotros ha evolucionado hasta convertirse en una colaboración simbiótica
que genera valor superior a la suma de nuestras capacidades individuales. Él aporta rigor intelectual, profundidad analítica y credibilidad académica. Yo contribuyo con perspectiva práctica, agilidad adaptativa y comprensión directa de desafíos empresariales reales. Juntos creamos soluciones que ninguno podría desarrollar independientemente. Nuestras conferencias conjuntas ahora son solicitadas por las instituciones más prestigiosas del mundo. La próxima semana hablaremos en Oxford sobre pedagogía del siglo XXI, integrando sabiduría tradicional con innovación contemporánea. El mes siguiente presentaremos en Tokio sobre empleabilidad global, preparando jóvenes para economías del futuro. Cada invitación representa una oportunidad para influir en políticas que afectarán millones de vidas jóvenes. El círculo se ha cerrado de manera impredecible pero perfecta. Mi hermano tenía beca y yo limpiaba su salón. Hoy compartimos escenarios globales donde nuestras diferentes experiencias se combinan para crear mensajes poderosos sobre educación, oportunidad y colaboración humana. El desprecio inicial hacia conquistas ajenas se transformó en admiración mutua y sinergia productiva. Esta transformación no fue automática ni fácil. Requirió años de introspección, comunicación honesta, fracasos compartidos y éxitos celebrados juntos. Tuvimos que desaprender prejuicios sobre valor relativo de diferentes tipos de educación y reaprender a ver diversidad como fortaleza en lugar de amenaza. La historia continúa escribiéndose cada día. Cada joven que encuentra empleo a través de nuestros programas, cada universidad que adopta metodologías integradas, cada gobierno que implementa políticas educativas más inclusivas, añade nuevas páginas a una narrativa que comenzó con resentimiento fraternal y se convirtió en impacto global.